el tema actual. Me avisan si las letras están pequeñas o si no se ven alguna cosa para poder cambiar. Bueno, de las 2 o 3 presentaciones que por ahí alcanzo a recordar, que me dijeron de que querían conocer algo de la medicina diferente, pues la medicina, toda la medicina es igual, es la misma, que existen algunas pequeñas diferencias con respecto a cada especialidad, donde seguramente el enfoque de la historia clínica hace de que nosotros nos permita ubicarnos y acceder a pensar en dichas patologías dependiendo dependiendo el motivo de consulta, dependiendo la edad del paciente. El hecho de que trabajemos con niños, en niños de pronto, pues aparentemente el temor que siempre tenemos es de que parecería que es una medicina diferente. Y créanme que no es una medicina diferente, es la misma medicina, los mismos conocimientos que tenemos que tener bien fundamentados acerca de lo que es una muy buena historia clínica, una muy buena anamnesis y una aplicación de una muy buena semiología para poder realizar un examen físico perfecto y que nos lleve a sacar conclusiones y llegar a unos diagnósticos. Diagnósticos que nos va a permitir proyectarnos con un tratamiento, con unas medidas de terapéuticas que vamos a poder determinar y solucionar los problemas. En la edad pediátrica, de pronto también hacemos algunas series de diferencias por grupos etarios, y el grupo etario, pues, que a veces asusta, es el tema de los recién nacidos, ¿sí? Y en el caso de el momento, una de las actividades que más frecuentemente vamos a estar en contacto en relación, todos los médicos generales seguramente tarde que temprano van a tener que trabajar con población pediátrica y sobre todo con la atención de los recién nacidos al momento de nacer. Y entonces vamos a encontrarnos, vamos a enfrentarnos ante diferentes circunstancias en las cuales nosotros tenemos que tener un buen conocimiento de la semiología neonatal, lo que es el examen físico del recién nacido, lo que se trata, que es un recién nacido normal, un recién nacido sano, en el cual tenemos que hacer una serie de evaluaciones para poder nosotros orientarnos y poder saber de qué se trata y con qué clase de recién nacido estamos tratando. Como en toda la medicina, entonces siempre vamos a tener que hacer evaluaciones desde el mismo momento del nacimiento. Nos llaman a sala de partos, nos llaman a quirófano para la atención de un recién nacido que van a hacer vía cesárea, o como también de pronto nos pueden haber nacido niños en la puerta del hospital o en la calle, pero que tuvimos que dar asistencia profesional. Y entonces siempre vamos a tener que hacer la evaluación respectiva, la inspección general acerca de qué clase de recién nacido tenemos. Y básicamente tenemos que mirar siempre, partimos de 3 puntos importantes, en el cual, por un lado, estamos mirando el esfuerzo respiratorio que el niño realiza, que van de la mano con la intensidad, con el esfuerzo al momento de llorar y la calidad del llanto, la vigorosidad del llanto, que pues, nos va a permitir orientarnos a pensar de que es un niño que está en óptimas condiciones y que afortunadamente, independiente de que probablemente pudieran presentarse algunas modificaciones en la coloración de la piel del niño, pues que en muchas ocasiones son hasta normales, de que el niño nazca un poquito cianótico, un poquito moradito, y que en el transcurso de los próximos segundos, dentro de los primeros 30 o 60 segundos, el niño recupera inmediatamente el color, ¿sí? Y también tenemos que acercarnos a mirar cómo es el latido, la frecuencia cardíaca, que lo podemos hacer mediante la palpación de la frecuencia cardíaca, la auscultación o también la toma de los pulsos periféricos. ¿Eso que nos va a permitir clasificar inmediatamente? Nos va a permitir clasificar de qué clase de recién nacido tenemos. Y de acuerdo a eso también nos va a permitir ofrecer actividades de rescate, de asistencia, que pueden ser asistencia inmediata, porque el niño nace en muy malas condiciones, o
asistencia o algunas condiciones patológicas que parecería que no está tan mal, pero que nos pueden corroborar y permitir de que podemos hacer una atención, una asistencia adecuada, moderada, en su debido momento, o al mismo tiempo también pensar en otro tipo de alteraciones mucho más graves y seguramente nos van a ayudar a determinar la acción de medidas terapéuticas invasivas, agresivas, para poder rescatar a ese niño que de pronto puede necesitar en malas condiciones, y lo cual muy seguramente pues, nos puede estar indicando de que necesita cuidados inmediatos, de que hay que aplicar maniobras de reanimación inmediata. Existen, son una serie de conductas que se van a poner en evidencia desde el mismo momento de nacimiento y nosotros lo podemos clasificar. Como les digo, lo más importante es aprender a hacer una inspección general, a tratar de hacer objetivos con lo que nosotros estamos mirando. Eso o también le podríamos llamar inspección general, o le podríamos llamar un triaje, un triángulo de aproximación para ver cómo es lo que está el niño en ese momento, en esas condiciones. ¿Cómo nació? ¿Es un niño que nace adecuadamente? ¿Un niño que respira espontáneamente? ¿O es un niño que nace en apnea, que no tiene movimientos respiratorios, que no llora, que está cianótico, lo cual significaría que está en malas condiciones? Pero solamente la inspección general del niño nos va a permitir entonces observar todos los puntos que están señalados ahí. Lo vemos de pies a cabeza. Es una inspección rápida, somera, para mirar la integridad del niño, para mirar la integridad de las porciones corporales que se encuentran en su sitio, en sus proporciones adecuadas, y vamos mirando y haciendo las atenciones respectivas con respecto a las características de atención del recién nacido que hay que prestarle, que ya vamos a mencionar. Al mismo tiempo, vamos haciendo la evaluación de la edad gestacional del pacientico, del bebé que van haciendo, por los diferentes métodos de evaluación que se puedan presentar y que van de la mano con la edad gestacional del paciente. De pronto, el método más habitual que se utiliza es el método de Capurro modificado, que es muy fácil, es muy práctico. También existe la escala de Valar, también existe la escala de Usher para los prematuros. Entonces, son una serie de métodos, de estrategias que están diseñadas, que ustedes las tienen que revisar y leer para que se las aprendan y que las puedan poner en práctica en el momento adecuado, ¿sí? Cada sector de esas proporciones corporales del recién nacido tenemos que irlas analizando sector por sector. Y en el momento de nacimiento, la inspección rápida es fundamental. No les va a tomar ni un minuto la evaluación del recién nacido. Hacer un vistazo general, un barrido general, para darnos cuenta en las condiciones clínicas cómo está el niño. Y de hecho, en muchas ocasiones, pues vamos a poder detectar algunas anomalías físicas que se pudieran presentar y que seguramente nos pueden estar diciendo que están en relación directa con los riesgos de mortalidad. En el examen físico lo revisamos desde la cabeza hasta la punta de los pies, y entonces seguramente vamos a encontrar alteraciones, dependiendo si el parto fue vía vaginal o vía cesárea, alteraciones en el cuero cabelludo que puede comprometer toda la zona occipito-parietal bilateral, o que puede estar localizada única y exclusivamente a un solo lado de un solo parietal, y que nos permite determinar estos dos tipos de patologías que se pueden presentar como parte de las alteraciones fisiológicas del parto, que aun cuando se habla de que el parto es fisiológico, pues entre comillas, siempre representa también algunas circunstancias traumáticas, y parte de ese traumatismo fisiológico del parto es lo que nos pueden dar la presencia del caput sucedáneo y el cefalohematoma con sus respectivas características. Y está la laminita de la derecha, entonces, para determinar las características y las variedades del cráneo, cómo está conformada la bóveda craneana, cuántos huesos se encuentran interrelacionados a través de las suturas, cómo se denominan las suturas, la fontanela anterior, la fontanela posterior. En el recién nacido prácticamente, y durante el embarazo, se puede decir que existen como cerca de 12 fontanelas, pero las que persisten hasta la etapa de nacimiento son la fontanela anterior, la fontanela posterior. Esta posterior puede estar cerrada al momento de nacer, y la anterior
puede tener una duración variable. Para unos autores de hasta los 6 meses, para otros autores dicen desde los 9 hasta los 18 meses, potencialmente pueden estar permeables, sin necesidad de representar patología. Esta diapositiva me la robé porque me gustó mucho los muñequitos, la representación esquemática que ustedes ven aquí con los corazones, estas curvas de respiración, las caritas de esfuerzo, de dolor que tiene el niño, y acerca de la posición de los movimientos, la posición muscular, el tono muscular y la coloración que presentan los niños, ¿sí? Esta era una escala antigua que fue diseñada por la doctora Virginia Apgar, por allá en los años 20, 1920. Virginia Apgar era una anestesióloga, y como anestesióloga le tocaba pues presenciar o asistir en muchas cesáreas, administrar la anestesia, y era la persona en un principio encargada de hacer la reanimación de los niños. Y esta doctora tuvo la osadía, tuvo la inteligencia, se le ocurrió de que tenía que diseñarse una serie de mecanismos o como una especie de algoritmo para tratar de evaluar en qué condiciones nacía el niño. Y entonces se diseñaron este famoso test de Apgar, en el cual tenían en cuenta la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, la respuesta a los estímulos que se les hacen en forma externa, el momento de aspirar las secreciones, como se hacía antes exhaustivamente, la posición que adoptaba el niño y el color respectivo. Dependiendo de estos 5 parámetros, entonces la doctora diseñó una puntuación que estaba entre 0, 1 y 2 puntos, y dependiendo qué tan adecuados o inadecuados estaban estos signos, entonces les otorgaba un puntaje. De tal manera que si el paciente estaba sin latidos, sin frecuencia cardíaca, le colocaba un puntaje de 0. Si estaba en apnea, no respiraba el paciente, se le coloca 0. Si el paciente no responde a ningún estímulo, 0. Si el tono muscular, el niño está completamente flácido, en hipotonía marcada, estirado, se quedó tal como lo pusimos, así se quedó quietecito, 0. Y el color, si está cianótico, entonces esto significaba que entre menor puntaje tenía el paciente, muy probablemente significaba que existía un grave daño, un proceso de falta de oxígeno, de falta de atención, y que probablemente estaba relacionado con elevadas tasas de morbimortalidad. Por el contrario, si había una frecuencia cardíaca, que hoy en día se habla que si está entre 80 y 100 latidos por minuto, ¿sí? Y las nuevas normas hablan hasta de 60 latidos por minuto, de 60 para arriba. Si el tipo de respiración, el esfuerzo respiratorio es débil, pero que puede asociarse con otros elementos de dificultad respiratoria, si hace muecas, pero que no son lo suficientemente intensas para demostrar de que está activo, si el tono muscular es parcial, no está ni completamente flácido ni completamente hipotónico, tiene algo de tono, pero que está en un punto intermedio, entonces se le colocaba en un punto de 1. Y la coloración, que probablemente significaba la persistencia de la coloración cianótica en la zona peribucal, en las porciones distales tanto de manos y de piernas, lo cual podría ser el significado de un puntaje para cada uno. Pero cuando tenemos una muy buena frecuencia cardíaca, por encima de 100, 120, teniendo en cuenta que los recién nacidos pueden tener una frecuencia cardíaca normal, entre 100 hasta 140 es lo normal, y puede subir hasta 160 y sigue siendo normal. Y ocasionalmente puede llegar a 180, que si es transitorio, no pasa nada. Tenemos que preocuparnos probablemente si la frecuencia cardíaca está por encima de 180 y en forma persistente, que dure 15, 30, 60 minutos. La respiración, si el ritmo respiratorio es el adecuado, el normal, el niño desde que nace hace su respiración normal, una respiración que normalmente significa en forma simétrica, el tórax y el abdomen respiran en forma sincrónica, muy lentamente, muy suave, ¿sí? Sin dificultad, y entonces significa un proceso de adaptación adecuado. Y obviamente en el momento que lo querían aspirar o que le querían hacer limpieza de la cavidad oral, pues los niños se defendían y gritaban más, lloraban más seguramente. Y miren ustedes las características del tono muscular, cómo se nota de que el niño tiene una fuerza muscular adecuada y seguramente la coloración es muy adecuada.
Una manera rápida, fácil de contabilizar la frecuencia cardíaca puede ser agarrando el muñón umbilical y en 10 segundos contando cuántos latidos se producen en 6 segundos. Y ese valor lo multiplicamos por 10 y es lo cual nos va a dar el promedio de la frecuencia cardíaca. A la inspección, pues hay muchas cosas que se tienen que observar. En la piel, en los rasgos faciales, en la posición adecuada de la apertura palpebral espontánea, si aparecían hemorragias o no, porque es normal como parte de ese traumatismo fisiológico del parto que pudieran presentarse hemorragias tanto en el cuero cabelludo, en las conjuntivas, como en la piel, como de pronto, hasta de pronto inclusive que llegan a comprometer vísceras macizas, como el hígado. ¿Por qué razón? Porque entenderán que parte de esas hemorragias que son fisiológicas, entre comillas, están directamente relacionados con el mecanismo del trabajo de parto. Las contracciones del útero son tan fuertes, tan intensas, por tratar de sacar el bebé a través del canal, cervical, pero va chocando con las paredes óseas de la pelvis materna, y eso potencialmente pues, puede precipitar la ruptura de microvasos a nivel cerebral, a nivel escleral, a nivel cutáneo, a nivel de otras vísceras. Igualmente pueden presentarse fracturas, sobre todo las más habituales de clavículas, fracturas costales, como parte de ese proceso fisiológico. Van a encontrar una serie de alteraciones y características en la piel. La piel tiene unas características muy variables dependiendo de la edad gestacional del niño. Entre más prematuro es el niño, la piel es una piel muy fina, muy transparente. Entre comillas, vamos a decir que hasta se les puede ver la cantidad de agua debajo de la piel, para que ustedes tengan una idea cómo es de transparente la piel, cómo es de fina. En la medida que el paciente va madurando, la piel se pone un poco más opaca, se vuelve más tersa, se vuelve ligeramente áspera, pueden aparecer signos de descamación, ¿sí? Pueden aparecer una serie de pliegues en todos los niveles, tanto en la palma de las manos como en las plantas de los pies, lo cual nos está indicando signos de madurez. Pueden aparecer, si el niño es muy prematuro, igualmente van a aparecer vellosidades que se denominan lanudos y una cantidad de anexos que se pueden aparecer y que se pueden describir al momento de nacer el bebé. Y todo es netamente visual, ¿sí? Que no necesitan mayor cosa para darse cuenta de que están presentes o no están presentes. Lo importante es que ustedes conozcan la semiología del cuerpo humano y que sepan describirla. Que entre otras cosas, les advierto, cuando ustedes realizan una historia clínica, en la historia clínica siempre tienen que hacer, en el examen físico, siempre tienen que hacer la descripción anatómica de las cosas que ustedes ven, pero jamás deben colocar el diagnóstico dentro del examen físico. Si usted logra describir las alteraciones anatómicas que visualiza en tal o cual sector, pues lo describe semiológicamente y en la sección de diagnósticos, allá usted va a colocar el diagnóstico de lo que describió. ¿Ok? Espero me hayan entendido esa parte. Al mismo momento que estamos haciendo la inspección de piel y demás anexos, nosotros estamos mirando también el tórax, el tronco, ¿cierto? Y en el tórax, ¿qué tenemos que mirar? ¿Cómo es la respiración? Si es una respiración armónica, lenta, pausada, simétrica entre el abdomen y el tórax. Normalmente las dos tienen que respirar al mismo tiempo, ¿sí? Pero si ustedes notan que cada uno está por su lado, el tórax respira por su lado y el abdomen por su lado, entonces seguramente nos va a indicar de que se está presentando lo que ustedes ven aquí, retracción sifoidea, presencia de tirajes intercostales, nos estaría indicando de que existen signos de dificultad respiratoria. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esa evaluación, ¿qué tenemos que estar atentos? No solamente mirando, sino también escuchando, porque los bebés tan pronto nacen pueden empezar a quejarse. O están completamente en silencio o están haciendo ruidos, ¿sí? Quejidos. Y hay quejidos y diversidad de la intensidad del quejido. Un quejido muy tenue, pues si el niño no se queja y está severamente comprometido, como si estuviera dormido, es probable que esté en muy malas condiciones. Pero si usted lo encuentra de que sí tiene tono muscular, pero está presentando ese quejido,
Entonces el quejido hay que tratar de darse cuenta si es un quejido audible a simple audición o si es un quejido que solamente es perceptible con el uso del fonendoscopio. Obviamente, si el quejido es audible con la simple audición, pues seguramente es mucho más intenso y significa ligeramente algo más de gravedad. Y le van a empezar a aparecer signos de gravedad respiratorios o signos de dificultad respiratoria a ese niño. Le va a aparecer aleteo nasal, le va a aumentar la frecuencia respiratoria, se presenta la disarmonía en ese ritmo de respiración entre el tórax y el abdomen, ¿sí? Lo cual significa que aparecen los famosos tirajes subcostales y la retracción sifoidea. Entonces, por allá en el siglo pasado también aparecieron un par de científicos, los doctores Silverman y Anderson, que se tomaron el trabajo de diseñar la escala de Silverman, que es una escala para evaluar el grado de dificultad respiratoria que presentan los recién nacidos al momento de nacer y durante el primer mes de vida. Es una escala que nos ayuda a evaluar qué tan grave, qué tanta dificultad respiratoria presenta este pacientico, dependiendo de la presencia o no de esa retracción sifoidea, de los tirajes intercostales, del aleteo nasal, del quejido respiratorio y del asincronismo de los movimientos respiratorios entre el tórax y el abdomen. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si estos signos están ausentes, pues le ponemos un puntaje de 0 en cada uno y el paciente está en buenas condiciones. Pero si el paciente empieza a sumar y entre más marcados sean estos signos, pues entonces seguramente le tendrán que colocar siempre el puntaje de retracción sifoidea 2 puntos, tirajes intercostales de 2 puntos, aleteo nasal 2 puntos, quejido 2 puntos y la disociación tóraco-abdominal 2 puntos, y entonces dependiendo en el puntaje. Si el puntaje es 0, pues el niño no tiene dificultad respiratoria. Si el puntaje que usted le otorga a ese pacientico, entonces está entre 1 y 3 puntos, pues significa una leve dificultad respiratoria. Si está entre 4 y 6 puntos, una moderada dificultad respiratoria, que probablemente en muchos pacientes es algo que se conoce como taquipnea transitoria del recién nacido y que vamos a tener necesidad de dejarlo en observación, hospitalizado unas 24, 48 horas, tiempo en el cual muy probablemente se van a resolver estos problemas, ¿sí? Y obviamente, si el puntaje, entre mayor puntaje tenga el pacientico, entonces significa que el paciente tiene mayor dificultad respiratoria. Recuerden que normalmente los recién nacidos tienen una frecuencia respiratoria que oscila entre 30 y 60 respiraciones por minuto. Y es completamente normal. Si les está respirando 60 respiraciones por minuto dentro del primer mes, completamente normal. Pero si ya está en 61 respiraciones por minuto, pues seguramente significa que se está empezando a intensificar la dificultad respiratoria, que muy probablemente pudiera existir una anoxia pulmonar metabólica que me le provoca ese tipo de alteración. Y tenemos que estar pendientes cómo es la respiración. Entonces, cuando ustedes logran observar esa respiración que es armónica al mismo tiempo entre el tórax y el abdomen, esa es la respiración normal. Y se le llama respiración periódica, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque los recién nacidos, entre otras cosas, me estaba olvidando, a los recién nacidos y a todos los niños menores de 6 meses, tanto la respiración como la frecuencia cardíaca, les recomiendo siempre contabilizarla en el tiempo de 1 minuto. ¿Por qué razón? Porque debido a la textura, a la contextura física del niño, existe variación en cuanto al ritmo de respiración que tiene cada niño. Y además tenemos esto que se llama respiración periódica, que se caracteriza porque los recién nacidos tienen una respiración con aceleraciones que de pronto llegan 5 segundos, 10 segundos, se respiran muy rápido, pero vienen los 10 segundos restantes que se enlentece, que casi que hace apnea, que parece que no respirara, y entonces como que se va compensando la respiración. Entre otras cosas, ahora que menciono apnea, para recordarles que las apneas verdaderas son las que tienen una duración mayor de 20 segundos y siempre y cuando vayan de la mano de una bradicardia marcada. Si el niño tiene una pausa respiratoria, que es como que se hace una parada respiratoria, que está de 10 segundos y no tiene alteración en la frecuencia cardíaca, no pasa nada. Pero si hace una pausa respiratoria que esté entre 15 y 20 segundos
y que esté asociado con disminución notable de la frecuencia cardíaca, entonces hay que estar pendientes, hay que preocuparse, porque eso sí nos puede estar indicando algún tipo de anomalía pulmonar o cardíaca o metabólica también, o una anoxia en general que nos pudiera estar asistiendo a estos niños. Algunas ocasiones existen patologías de los recién nacidos que las podemos detectar, que las podemos sospechar en base a la historia clínica materna, porque si la mamá venía con enfermedades o con características de embarazo mal controlado, con infecciones, pues el niño va a tener mayor riesgo, mayor probabilidad de que nos haga infecciones como una neumonía, como un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiado, o si son prematuros, que nos haga un déficit de surfactante conocido como membrana hialina, ¿cierto? Ahora, cuando las respiraciones son asimétricas, ¿sí? Entonces también tenemos que mirar el tórax. ¿Cómo es el tórax? Si el tórax es cilíndrico, pues y que respira en esa forma periódica, con aceleraciones y desaceleraciones, y si no tiene ningunos ruidos, es como una respiración normal. Pero si de pronto, desde el mismo momento que nacen, ustedes le notan que el tórax está como que de un lado más alto que del otro lado, del lado derecho más alto que del izquierdo, pues sospechen. Y si el niño empieza a presentar signos de dificultad respiratoria, como quejido, como aleteo, como que está taquínico, está respirando más de 60 respiraciones por minuto, pues, y hay asimetría en las características del tórax, entonces sospechen que potencialmente pudieran presentarse anomalías como un neumotórax, una fuga de aire libre en cavidad torácica. Secundario, de pronto, a maniobras de reanimación, de pronto a algunas complicaciones que pudieran presentarse durante la atención del parto también. ¿Ok? Miren ustedes, y llegamos al abdomen. Entonces, cuando llegamos al abdomen, ¿qué vamos a observar? Me disculpan, aquí como que se me alteró el orden de las diapositivas. Ah, no, bueno, estamos bien. Entonces, cuando miramos el abdomen, ya dejamos el tórax, pasamos el abdomen. Y en el abdomen, ¿qué es lo que vamos a mirar? Pues el cordón umbilical. ¿Qué características tiene? Es un cordón umbilical grueso, delgado, ¿sí? Y en el momento que hacemos el pinzamiento, como muestran los profesionales ahí que lo están pinzando el cordón umbilical, tenemos que estar pendiente si vienen con dos arterias y una vena, como normalmente se tiene que presentar, ¿sí? Normalmente, además, ustedes deben saber de que el ómfalo está constituido por gelatina de Wharton y que su desecación, su proceso de putrefacción normal tiene un promedio de duración que va entre 5 y 8 días aproximadamente y que dependen directamente de las características, de los cuidados que se realizan de ese ómfalo con solución salina o con alcohol al 70% que se utiliza realmente, que no existe riesgo de intoxicación alcohólica, por si acaso algún suspicaz por ahí pueda estar pensando eso. Normalmente, entonces la caída del ómfalo puede presentarse desde el cuarto día hasta el 10º día para otros autores que se van a presentar. Pero es indispensable que se le haga un mantenimiento de higiene, de limpieza diario, 4 o 5 veces al día, y evitar mojarlo con agua cuando los bañan a los niños, porque como es gelatina de Wharton, al contacto con el agua se imbibe, se hincha nuevamente y eso puede retardar la caída del ómfalo. Entonces, el ómfalo hay necesidad de secarlo 4 y 5 veces al día con el alcohol. Miren ustedes que en el momento que nacen, entonces existen una serie de patologías que podemos encontrar con el ómfalo, ¿sí? Que no son visibles en el mismo momento de nacimiento, pero que potencialmente hay que plantearlas y hay que conocerlas, que pueden existir anomalías relacionadas con el ómfalo, con el cordón umbilical, que al momento de nacer le tenemos que revisar el examen, hacer un examen del abdomen en forma concienzuda, darnos cuenta y determinar qué tipo de alteraciones se presentan, porque pueden existir desde separación fisiológica de los músculos rectos abdominales como presencia de orificios por defectos de cierre del ómfalo, en el cual ya lo habrán visto o lo van a ver en cirugía, van a aparecer las famosas hernias umbilicales, los ónfaloceles o las verdaderas gastrosquisis, dependiendo del tamaño del orificio umbilical que se presente. En abdomen, ¿qué van a encontrar ustedes? Pues el riesgo de que existan y existe la necesidad imperiosa entonces de no solamente observar, sino palpar el abdomen
para tratar de verificar y palpar la posibilidad de masas que estén presentes, dependientes de los riñones, porque pueden aparecer como parte de una hidronefrosis, una poliquistosis renal, tumores de Wilms, pueden aparecer masas dependientes de hígado, ¿sí? O dependientes de los anexos de ovarios u otro tipo de masas tumorales. Pueden aparecer masas genitales ováricas, de hepáticos, alteraciones hepáticas que pueden presentarse, etc. Van a tener que estar pendientes a las cuántas horas de nacido hace la expulsión del meconio el niño, porque muchos recién nacidos inmediatamente nacen, pueden estar haciendo la expulsión del meconio, inclusive la realizan intraútero, pues y eso nos da en cierto modo la tranquilidad de que está funcionando, que existe permeabilidad del tubo digestivo. Pero si no ha expulsado el meconio al momento de nacer, hay que estar pendiente porque generalmente dentro de las primeras 24 horas, más del 90% de los recién nacidos debe hacer su primera deposición. Y hasta las 48, 72 horas, el restante 10 o 15% de la población, de los neonatos. Esas son más o menos algunas variaciones que se tienen que tener en cuenta. Entonces, dependiendo de las características, cómo lo vemos al recién nacido, ¿sí? Dependiendo de esos hallazgos clínicos al momento de nacer, nosotros podemos determinar, podemos detectar si el paciente nace con problemas que le dificultan ese proceso de adaptación de estar una cosa dentro de la barriga y que al momento de nacer, al momento de estar en el medio externo, entonces van a presentar una serie de alteraciones y esas se ponen en evidencia y nosotros las vamos a describir y tenemos que estar muy pendientes porque va a significar que vamos a tener que participar más activamente con diferentes maniobras de reanimación. Entonces veremos si el niño, cómo está el tono muscular. Miraremos si el niño tiene el inicio de una respiración espontánea o si le cuesta definitivamente empezar la respiración o si no respiró. Entonces son alteraciones graves que nos indicaría de que tenemos que prestarle ayuda inmediata. Tenemos que palpar el cordón umbilical para ver la frecuencia cardíaca o auscultarlo en su defecto para mirar si el ritmo cardíaco es el adecuado o si está alterado y está más bajo de lo que nosotros debemos esperar y que también nos dirá si necesita si existe la necesidad de que el médico participe activamente. Pues en la etapa neonatal también tenemos tensiómetros y cuando nosotros detectamos que los niños nacen en condiciones delicadas, que nacen hipotónicos, hipoactivos, que les cuesta trabajo iniciar el esfuerzo respiratorio, pues inmediatamente empezamos a monitorearlos y entonces hacemos la toma de la presión arterial y eso nos va a ayudar a corroborar y afianzar los conocimientos y la necesidad de proyectarnos a qué tantas maniobras van a requerir de ese niño para poderlo rescatar. Y obviamente mirar el color. Si el color del niño persiste cianótico más tiempo del que uno espera, porque de pronto no, es habitual que los niños nazcan cianóticos, pero esa cianosis es transitoria, que puede durar menos de 30 segundos. Pero y a los 30 segundos ya recobró una coloración completamente normal. Por el contrario, se ponen rojos, pletóricos, ¿sí? Y entonces nos quedamos tranquilos. Pero si el niño persiste con cianosis más tiempo del necesario, más de un minuto, pues seguramente o existe problema respiratorio pulmonar o probablemente existe alteración cardíaca que vamos a tener que asistirle, prestarle toda la atención necesaria a través de las maniobras, de las diferentes maniobras de reanimación que están contempladas y que les van a revisar tanto en los que están haciendo electiva de reanimación como con la clase magistral de reanimación y es imperiosa necesidad que todo el mundo se ponga a investigar, a explorar acerca de en qué consiste la reanimación, qué maniobras se realizan, cómo se tienen que realizar, porque a lo largo de todo el semestre les vamos a estar hablando de reanimación. Inclusive en la estrategia YEPIS se habla de reanimación. En las diferentes clases van a haber temitas que de pronto vamos a estar enfocándonos sobre reanimación y que son muchas cosas que es indispensable que ustedes las tienen que complementar con los estudios, con investigaciones que ustedes realicen. Recuerden que las clases magistrales solamente son gotas de conocimiento, son unos tips que nosotros les estamos dando, son unos resúmenes que probablemente les estamos tratando de transmitir a ustedes
con la intención de estimularlos para que ustedes investiguen, para que se den cuenta que lo que les está diciendo uno, si es verdad, si nos faltó decir más cosas, y ojalá que las descubran, porque les faltan muchas cosas a las clases magistrales, porque no les podemos dar todo el conocimiento. No queremos que sean esponjas que absorben simplemente, sino que ustedes se motiven a investigar, y tanto como a investigar, a leer en forma intensa todo y que adquieran todos los conocimientos suficientes y necesarios para que puedan prestar una atención adecuada. Pero ¿por qué aprender a hacer una reanimación neonatal? Porque lamentablemente ustedes son médicos, porque les tocó, decidieron ser médicos, entonces tienen que asumir el papel de médico. Y seguramente nunca van a encontrar la excusa de que como yo no soy pediatra, como yo no soy neonatólogo, yo no sé reanimar y lo voy a dejar que se muera el niño. De a malas, ustedes se metieron en un lío bien teso, bien complicado. Si se metieron en la tarea, en esta obligación de querer ser profesionales de la salud, sea o no sea pediatra o neonatólogo, pues van a tener que aprender a reanimar. Y es indispensable que tengan los conocimientos necesarios, porque tarde que temprano, en algún momento, se les va a presentar las circunstancias, que se les vuelva y se la ponga feo. Puede ser en el sitio de trabajo, pero lo más feo es que de pronto tengan necesidad de aplicar maniobras de reanimación en su casa, con sus hijos, con los sobrinos, con la familia. En el mundo existen estadísticas que más o menos que ya están estudiadas, que están establecidas, y se considera que todavía existe un elevado porcentaje de recién nacidos que pueden morir. Se considera que existen como unos 4 millones de muertes neonatales cada año en todo el mundo, y de los cuales aproximadamente entre el 19 y el 23% son por asfixia perinatal. ¿Sí? En América Latina, y dependiendo del sitio donde estén localizados, pues seguramente esas cifras son mucho más altas, porque depende los recursos con los que se cuente y depende de la preparación de sus médicos, depende de la preparación de los profesionales. Entonces, cuando nosotros hablamos de que vamos a tener que reanimar a los niños, pues, ¿qué es lo que tenemos que pensar? De que son una serie de procedimientos que generalmente, miren ustedes, ahí está en color verde pintada un triángulo. Este triángulo pues está invertido, como se dan cuenta, pero más o menos para que tengan una idea en qué consiste en estos procedimientos de reanimación. Es necesario para todo recién nacido tener los conocimientos suficientes y necesarios de la atención del recién nacido, ¿sí? Y hay necesidad de evaluar el riesgo que ese recién nacido pueda necesitar maniobras de reanimación, pero sobre todo, en muchísimas ocasiones, más del 90% de las circunstancias, tan solo lo que necesitan son maniobras comunes de acompañamiento, como proporcionar calor, posicionar al niño en forma adecuada, despejar las vías aéreas, quitándole la saliva, el moquito, el gargajo que tienen en la boca los niños. Si es necesario, pues en algunas ocasiones hay que secarlos en forma exhaustiva. Eso forma como parte de las maniobras de estimulación de los recién nacidos. Y si es muy necesario, hay necesidad de aspirar las secreciones para poder iniciar la estimulación de la respiración. En un porcentaje menor, también hay necesidad en muchas ocasiones, con menor frecuencia, de administrar oxígeno complementario, según se necesite, porque hay pacientes que se adaptan en forma fácil, pero hay pacienticos que de pronto les cuesta más trabajo de lo habitual, y entonces hay necesidad de colocarles oxígeno de diferentes maneras. Algunas ocasiones inclusive pueden requerir asistencia con ventilación a presión positiva, y algunas ocasiones hasta pueden requerir la necesidad de la intubación orotraqueal. Pero es un porcentaje realmente bajo, ¿sí? Y probablemente es menos del 1% de la población neonatal en el que se requiere todas las maniobras de reanimación completa, ¿sí? En el cual hay necesidad de hacer masaje cardíaco, de administrar medicamentos. Afortunadamente es un porcentaje muy bajo de esos pacienticos que necesitan las maniobras de reanimación completa. Miren ustedes entonces que este triángulo está invertido para que sepan ustedes de que el más del 90% de la población de todos los recién nacidos, lo que vamos a necesitar es tener conceptos claros de cómo es la atención del recién nacido y tener un conocimiento general, global,
sin tener miedo, porque los niños no se van a quebrar, porque no se van a romper, porque seguramente ya llegaron a edad gestacional adecuada, pues vamos a tener que ver si ofrecer maniobras de asistencia y ya vamos a ver más adelante en otras diapositivas cómo los vamos a atender. Es indispensable, eso sí, como en todo lo que es medicina, que nosotros tenemos que aprender a hacer historias clínicas, ¿sí? Y tanto como hacer historia clínica, es indispensable aprender a descubrir qué factores de riesgo han cursado durante el embarazo y durante ese momento del nacimiento, que nos permitan evaluar la posibilidad y la necesidad de que ese recién nacido va a requerir maniobras de reanimación neonatal. Y esos factores es conocer sencillamente los antecedentes maternos, tanto como la edad de la mamá. Recuerden, les había comentado en la clase de crecimiento y desarrollo, de todos los factores que podían potencialmente poner en peligro la vida de los niños, de los recién nacidos. Pues bueno, son prácticamente los mismos, ¿sí? Igual hacemos la historia clínica y nosotros lo que tratamos de descubrir es qué factores existían previos al nacimiento de ese niño que potencialmente me pudieran significar este riesgo potencial para que el niño me nazca tocadito, que me nazca averiado, que me nazca con dificultad para respirar, que tenga dificultades al momento de la adaptación respiratoria neonatal al momento de nacimiento. Y son todas las patologías que les mencioné, que las conocemos. La diabetes materna, la hipertensión arterial durante la mamá que le desencadenó una preeclampsia, una eclampsia, o saber si la mamá era una hipertensa crónica, pero que además está presentando otro tipo de complicaciones. Anemias, si la mamá se habían presentado de pronto incompatibilidades, hizo inmunización, si la mamá había tenido antecedentes de muertes neonatales, de muertes intraútero, porque eso puede estar en relación en muchas ocasiones con patologías previas y que potencialmente pueden significar gravedad. Igualmente, pues sangrados durante el segundo tercer trimestre del embarazo, por los diferentes motivos que le suceden, infecciones maternas, las más habituales, las vulvovaginitis, y en especial, pues hoy en día que se está haciendo el tamizaje acerca si es por estreptococo en el área genital materna, que se ha visto que está altamente relacionada con infecciones en los recién nacidos, que pueden poner en peligro la vida. Enfermedades cardíacas, renales, pulmonares, tiroideas, neurológicas en la madre. Verificar si la madre tiene antecedentes de polidamnios, oligoidamnios, ruptura prematura de membranas, y en muchas ocasiones cuando el embarazo ha sido detectado, controlado adecuadamente, pues una ecografía nos puede ayudar a determinar si existe complicaciones intraútero, como es la hidropesía fetal. En los antecedentes de embarazos postérminos, con frecuencia, si los embarazos son múltiples, si existe discrepancias entre el tamaño y las fechas de la último periodo menstrual y para cuándo la fecha probable de parto, pues nos van a dar una idea si estamos enfrente de un embarazo pretérmino o un posmaduro, ¿sí? Si utilizan medicamentos, así como sulfato de magnesio o nitrasadrenérgicos, si la madre es viciosa, si abusa de sustancias maternas, o los antecedentes de malformaciones fetales, de actividad fetal disminuida. Es algo importante que las mamás en el tercer trimestre están constantemente sintiendo las pataletas de los niños intraútero, pero que cuando dejan de sentirlos, pues puede ser un signo altamente alarmante para el ginecólogo y para el pediatra, porque significa muy posiblemente que pueden nacer con complicaciones de cualquier naturaleza y ante todo que va a requerir atención especializada. Si un embarazo viene sin control prenatal suficiente y adecuado, pues significa potencial riesgo, no solamente de las infecciones, sino de todas las enfermedades que les acabo de mencionar. Eso es una bomba de tiempo. Entonces, significa que los médicos tenemos que estar atentos a la detección de estos diferentes factores que se puedan presentar. Les pido un minutico de suspensión, que se me está descargando el celular.
Bueno, volví. Factores, entonces existen factores que se pueden presentar y que los detectamos a través de la historia clínica como factores previos al nacimiento. Pero también existen noxas, patologías que se pueden presentar al mismo momento del parto, ¿cierto? Si se trata de un parto vaginal, si es un parto por cesárea y que sea de emergencia, si de pronto los nacimientos, al momento de nacer, existe la necesidad de utilizar forceps o ventosas, lo cual significaría factores de riesgo para hemorragias, así como hipoxia cerebral. Si la presentación es anómala, como presentación empodálica, presentación transversa, otras presentaciones anormales que se puedan presentar, si se trata, no es lo mismo la atención de un recién nacido prematuro que la de un a término, que la de un postérmino. Entonces, son factores de riesgo que los médicos siempre tenemos que estar informados, porque dependiendo de ello, pues vamos a tener que prepararnos para la atención respectiva. Cuando las madres han cursado infecciones durante el embarazo, al final del embarazo, entonces significa elevada posibilidad de que tanto la placenta como el líquido amniótico potencialmente pudieran estar infectados, y que eso representa elevado riesgo de infección neonatal también, que me puede dar múltiple compromiso de múltiples órganos y ponerme en peligro la vida del paciente. La ruptura de membranas se ha demostrado a lo largo de la vida de que entre mayor tiempo tenga, desde el momento que se rompe la bolsa de aguas, como dice la gente, y si está por encima de 12 a 18 horas, pues, y el parto, la hora del parto, se tarda más de 18 horas, existe mayor posibilidad de infecciones en el bebé, y que potencialmente me puedan poner en peligro la calidad de vida del niño. No solamente la vida, sino la calidad de vida y el futuro, ¿cierto? Si el trabajo de parto es prolongado, ustedes saben que el trabajo de parto es variable. En una primigestante, generalmente el trabajo de parto se considera hasta 24 horas. En una multigestante, cuando llevan el tercer y el cuarto hijo, el trabajo de parto, lo habitual es que esté entre 8, 12 horas, 18 horas. Y otra cosa diferente es el expulsivo. Si el periodo expulsivo del feto normalmente debe ser desde el momento que las contracciones uterinas son mucho más intensas, normalmente desde que empezaron ese tipo de contracciones hasta que pare la señora, no debe ser mayor de 40 minutos. Si pasa de 40 minutos, pues seguramente están en mayor relación con dificultades, con hipoxia, asfixia y complicaciones en el neonato. Alteraciones que se puedan estar presentando en el ritmo cardíaco durante el trabajo de parto, pues son altamente sugestivas de que algo le está pasando al bebé, de que significan riesgos de sufrimiento fetal agudo y de que necesidad de maniobras de reanimación muy probablemente. Si va a terminar el nacimiento por vía alta, vía cesárea, depende del tipo de anestésicos que se utilicen. No, los anestésicos, así sean raquidia o peridural, pues también tiene sus implicaciones, porque son medicamentos que de uno u otro modo pueden actuar en el sistema circulatorio materno, pueden llevar a una hipotensión, y eso traducirse en el niño de que disminuye el aporte de oxígeno, y por consiguiente, si hay hipoxia, entonces me puede dar secuelas neurológicas que me pueden dejar gravedad en el recién nacido. Todas esas cosas las tenemos que conocer, y hay que ponerse de acuerdo con los anestesiólogos, con los ginecólogos, para saber qué características de atención de las cesáreas de ese nacimiento se van a dar, para el médico estar preparado y prestarle la mejor calidad de atención. Y complicaciones que se van a presentar con respecto a las características del líquido amniótico, si es escaso, si está teñido de meconio, si está totalmente espeso el meconio, si se presentan prolapso de cordón, o que se ha producido un desprendimiento prematuro de placentas, entonces eso significa elevado riesgo y compromiso no solamente de la vida, sino de la calidad de vida de ese recién nacido. Por consiguiente, vuelvo a insistir que nosotros tenemos que, al momento de que vamos a tener que atender a un recién nacido, pues tenemos que estar preparados para las que vengan, para las que sean, ¿cierto? Y entonces, obviamente, si a usted le avisan como médico de que va a tener que asistir a la atención de un recién nacido
previamente y le informan las características de la embarazada, o usted mismo hace la historia clínica y van detectando los factores de riesgo que tiene presente esa madre, pues usted tiene que asumir el reto y prepararse para brindar la mejor calidad de atención de ese recién nacido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Disponer de una serie de equipos, ¿sí? Como una lámpara de calor radiante, una servocuna, ¿sí? Un calentador precalentado, que tengan unas mantas secas, que estén calientes, abrigadas, porque recuerden de que el niño en intraútero tiene una temperatura que aproximadamente está entre 36,5 y 37,5 grados centígrados, que es una temperatura bastante acomodada, bastante rica, y que el niño va a nacer en un medio ambiente de 22, 24 grados, un aire acondicionado espectacular, muy bacano para el médico, pero fatal para el recién nacido, que inmediatamente nace, el cambio brusco de temperatura me lo puede precipitar o exacerbar la presencia de complicaciones como son la hipotermia, y esa hipotermia también me puede exacerbar la hipoxia y el compromiso neurológico, el compromiso cardíaco y demás. Entonces, por esa razón, sobre todo cuando vamos a atender una embarazada con un producto prematuro, pues lo mandatorio es apagar los aires acondicionados, que la temperatura ambiente sea la adecuada, y aparte de eso mantener el calentador precalentado y con unas manticas, con unos campos de limpieza que vamos a usar, que sean previamente calentados para evitar el enfriamiento del recién nacido. Las herramientas que utilizamos entonces van a ser una pera de goma para aspirar las secreciones, o puede ser unas sondas de succión, 10 o 12 frames, conectadas a un dispositivo para poder aspirar las secreciones, ¿sí? Tenemos que tener el estetoscopio, tenemos que disponer el oxígeno, bala de oxígeno o oxígeno de pared, con los respectivos dispositivos necesarios para poder ofrecer la cantidad de oxígeno necesario para el niño. Necesitamos disponer de unos ventiladores o unos dispositivos para asistir con ventilación a presión positiva, con mascaritas para bebés, tanto para bebés prematuros como recién nacidos a términos, que funcionen perfectamente y que estén adecuados y que puedan ser fácilmente conectados a las fuentes de aire, de oxígeno necesarias para hacer la atención. Necesitamos disponer del laringoscopio con el tamaño de las hojas adecuadas dependiendo de la edad del gestante. Si es para un prematuro, que sea doble 0, si es para un recién nacido término, que sean de 0 a tamaño 2, ¿sí? Que tenga pilas, que la lamparita encienda con facilidad, y tener el número de tubos endotraqueales de todas las medidas necesarias, si es necesario con estilete también, y el detector de CO2 para mirar la capacidad de intercambio gaseoso que se produce. O en su defecto, hoy en día se utilizan las famosas máscaras laringeas, que en realidad no son tan comunes, son más bien como escasas, pero que se lo menciono porque seguramente para la época que ustedes empiecen a ejercer, confiamos en que ya sean de uso común, pero que van a tener necesidad de aprender a hacer la utilidad de las mismas. Y medicación, escasamente adrenalina y solución salina, que son suministros para administrar y medicamentos que se deben aplicar a través de un catéter venoso, umbilical, y eso es todo lo que necesitamos. Necesitamos de pronto bolsas de plástico o envoltorio plástico, que son unas mantas que ayudan a conservar el calor de los bebés. Necesitamos algunas almohadillas calentadoras de activación química, como para ayudarles a conservar la temperatura a los bebés, y eso es más que suficiente. Miren ustedes, parte importante en la atención de los recién nacidos es prevenir la pérdida de calor y al mismo tiempo hacer la estimulación necesaria que favorezca la respiración, que dé inicio a la respiración. ¿Cómo hacemos la prevención de la pérdida de calor? Inmediatamente el ginecólogo nos entrega al recién nacido, lo trasladamos a una servocuna de calor radiante. Este calor radiante nos ofrece la posibilidad de mantener una temperatura entre 36 a 37 grados centígrados, que es una temperatura aproximada, pues, parecida al intraútero,
Es calurosa para nosotros efectivamente, pero igual la tenemos que soportar. Y miren ustedes la manera como se tiene que actuar, cómo se tiene que posicionar al bebé. La cabeza del bebé debe estar en frente de la persona que lo va a asistir inicialmente. Nosotros siempre, si hay 2 o 3 personas que están en la sala de partos, pues deberán ponerse previamente de que la atención debe ser realizada por la persona que más experiencia tenga, que mayor conocimiento tenga, y la persona, el líder, entonces debe estar a la cabecera del paciente, en esta posición. ¿Sí? ¿Por qué razón? Para no perder tiempo, porque si lo colocamos con la cabeza para el otro lado y posteriormente tomamos la determinación de hacer la intubación orotraqueal, el solo hecho de darle la vuelta al bebé para poderlo reubicar y poder estar cómodos para la intubación, pues significa pérdida de tiempo valioso, así como también de perder la posición adecuada que se debe realizar con respecto a la cabeza del bebé en relación con el tronco. Por esa razón, la posición adecuada es posicionarlo como se ve en la gráfica, la cabeza del bebé en dirección del líder, del reanimador principal, y seguramente las otras personas van a estar desde las partes laterales para poderle prestar la atención necesaria, bien sea con masaje cardíaco o administrando medicamentos o ayudando en los procesos de secado exhaustivo. Miren ustedes que para prevenir la pérdida de calor, aparte de la lámpara radiante, hay que estimular la respiración. Y tan importante como prevenir el calor es estimular esa respiración, que no es más sencillo de lo que ustedes se imaginan, ¿sí? Tanto la estimulación, la succión, como el secado exhaustivo de los recién nacidos, pues ayudan como parte de las maniobras de estimulación del recién nacido. Inmediatamente nace el niño, pues puede nacer impregnado de líquido amniótico, que al contacto con la temperatura ambiente se enfría inmediatamente, y eso nos predispone para que el niño se haga enfriamientos, haga hipotermias. Y las hipotermias me pueden llevar a desencadenar alteraciones de tipo metabólico, la más frecuente hipoglicemia, hipocalcemia, y eso me lo puede predisponer para que me hagan convulsiones los recién nacidos. Por esa razón es que tenemos que estar cerca con una lámpara radiante, de calor radiante. Tenemos que tener las compresas secas para poderlo secar exhaustivamente al niño, liberarlo del líquido que lo envuelve. Y obviamente si ese líquido está teñido de meconio, pues tenemos que hacer la higiene, la limpieza suficiente y necesaria, que eso lo ayuda a la hora de verdad como maniobras de estimulación para que el niño respire en forma adecuada. La espalda hay necesidad de frotarla vigorosamente para que el niño se active el esfuerzo respiratorio, y cuando se activa el esfuerzo respiratorio, pues entonces seguramente va a empezar a respirar adecuadamente. Miren ustedes qué tan importante es que el niño nazca en condiciones óptimas. Si el niño nace, como sucede en el 90% de los casos, tan pronto el niño saca la cabeza, saca el tórax, inmediatamente pega un grito. En el momento que pega un grito, muy probablemente se produce la expulsión de partículas de líquido que están en el interior de los alveolos, salen hacia el exterior y se produce el intercambio llenándose. Por el contrario, esos alveolos empiezan a llenarse de oxígeno, y eso permite la oxigenación adecuada, permite de que el niño arranque una respiración inmediata, y ese es el proceso normal. Pero comprenderán ustedes que no es lo mismo en el niño que nace estando supeditado a las diferentes noxas, el listado de patologías que la mamá potencialmente pudiera tener o que se presentaron durante el momento del trabajo de parto. Entonces es un niño que va a nacer sin el esfuerzo respiratorio suficiente, sin el llanto fuerte y vigoroso suficiente. ¿Y eso qué significa? Que se quedan acumuladas tanto líquido como células de detritus que están ahí en los alveolos, y eso me puede complicar el inicio de la respiración. Y si se demora unos tantos segundos el inicio de esa respiración adecuada, pues me está significando disminución del aporte de oxígeno a nivel de los órganos diana, y por consiguiente me pueden dejar secuelas de diversa naturaleza. Entonces, lo fundamental, parte de la asistencia de todos los recién nacidos, es tanto como la colocación en forma adecuada bajo el calor radiante, como iniciar inmediatamente la estimulación necesaria que se realiza con las maniobras de secado, ¿cierto? Inmediatamente. También se pueden utilizar unas palmaditas suaves en las plantas de los pies
frotar gentilmente la espalda, el tronco, las extremidades, con la intención de estimular a que el niño haga el esfuerzo necesario y que llore, y el llanto, el esfuerzo del llanto le va a permitir expulsar secreciones desde los alveolos y le favorecerá también el intercambio gaseoso. Si permanece mucho tiempo en apnea, a pesar de las diferentes maniobras que se estén realizando, pues, y el paciente no arranca la respiración, pues seguramente tendríamos que iniciar dentro del primeros minuto de vida, tendríamos que iniciar la asistencia con ventilación a presión positiva. La atención del recién nacido, como vamos a ver más adelante, entonces, dentro del primer minuto se le conoce como el minuto de oro. En el primer minuto, desde que el mismo momento que nace el niño, es el famoso minuto de oro en el cual el médico, no solamente el pediatra, sino los médicos que quieran, que se van a ver necesariamente involucrados en la atención de un recién nacido, tienen que hacer estas maniobras, colocarlo bajo una lámpara de calor radiante, envolverlo en trapitos calientes, compresas calientes, secarlo vigorosamente, posicionarle que quede la relación de cabeza en la zona nasal con la tráquea y que permite la entrada de aire en forma adecuada. Eso nos va a servir para que el niño sea atendido adecuadamente y que pueda respirar en forma adecuada. Entonces, de esos niños que van a necesitar reanimación, pues el 90% les estoy repitiendo, insistiendo, pues afortunadamente nacen sin complicaciones y que requieren condiciones mínimas de atención. Pero va a haber un 10% de niños que de pronto van a necesitar en mayor o menor cantidad una adecuada atención, que le presten asistencia, que le ayuden a iniciar la respiración con todos los pasos que les vengo mencionando, ¿cierto? Y obviamente hay el 1% de los niños que probablemente, a pesar de las maniobras iniciales de reanimación, no arrancan, y entonces es indispensable hacer maniobras más importantes, entendiéndose algo fundamental, que dentro de las maniobras fundamentales como parte de la reanimación neonatal, la más efectiva muy probablemente es la asistencia ventilatoria de los bebés, la asistencia ventilatoria de los pulmones de ese bebé. Es la parte más efectiva de todos los pasos de la reanimación. En la parte central de esta diapositiva, de pronto les traje marcado unas formas de estimulación peligrosas que están proscritas, están prohibidas hoy en día, que pues a todos nosotros como que nos quedó la nalga impregnada, los dedos del médico que nos atendieron, porque apenas nacíamos nos agarraban de los pies hacia arriba y nos metían la nalgada. Entonces ahí como que nos quedaron marcados los dedos del médico. Hoy en día esa posición está totalmente prohibida. ¿Por qué razón? Porque en el momento que lo agarramos de los pies y lo colocamos colgado boca abajo, pues la volemia se trasladaría directamente hacia las porciones de declive, hacia el cerebro. Y entre más prematuro sea, el cerebro y diferentes estructuras anatómicas son proclives a presentar hemorragias con muchísima facilidad, porque son microvasos muy frágiles, muy débiles, que pueden romperse con facilidad y precipitar hemorragias cerebrales y de gravedad. Entonces, ¿qué están maniobras peligrosas? Las nalgadas en la espalda o en las nalgas, comprimir la caja torácica, el tórax bruscamente, por querer hacer un masaje cardíaco inadecuado, pues no, hay que saber hacer el masaje de cardíaco adecuado. Flexionar bruscamente los muslos contra el abdomen también es peligroso, porque a veces en el desespero de querer reanimar, como que empiezan a presionarlo más bruscamente de lo que se debe, y ojo, potencialmente pueden provocar alteraciones de las estructuras abdominales, ruptura de vaso, de hígado, se pueden presentar, ¿cierto? Si van a comprimir el tórax en forma brusca, ¿qué van a hacer? Fracturas costales. Y una fractura costal es una cuchillada inmediata que se produce a los pulmones, desencadenando neumotoras, y eso puede significar marcada dificultad respiratoria y desenlace fatal en pocos segundos. Prohibido estimular a los niños provocándoles dilatación del esfínter anal, ¿sí? Eso es algo que tampoco se debe realizar, que antes que lo acostumbraban muchos médicos de hacer que estimulación respiratoria, que es que provocándole dilatación del esfínter anal. Eso está totalmente proscrito, porque pueden haber desgarros del esfínter anal, como de pronto
de las anomalías que se presentaban. ¿Con qué lo hacían la dilatación? Lo hacían con un termómetro de mercurio. Y por estar haciendo la dilatación, aparte del desgarro del esfínter anal, se podía quebrar el bendito termómetro y entonces había restos de termómetro y de mercurio en el interior del recto, provocando con las consecuentes complicaciones que podían darse. También en alguna época está descrito que se utilizaban compresas o baños de agua fría o caliente, lo cual están totalmente proscritos porque se pueden presentar desde hipotermia, hipertermias o quemaduras, ¿sí? Sacudir bruscamente a los niños, totalmente prohibido. Eso se llama síndrome del niño zarandeado y eso está relacionado con hemorragias a nivel cerebral, lo cual está totalmente prohibido, no se deben realizar. Entonces, todos los médicos tienen que tener unas ideas generales, unos principios básicos de lo que consiste la reanimación. Y en esta diapositiva, bueno, en las figuras, miren ustedes las gráficas, estos dibujitos, la posición de este niño de acá arriba, si ustedes lo ven, es la posición de acaba de nacer, pero persiste con su posición de miembros superiores, inferiores, semiflexionados. Esa es la posición normal, probablemente es la posición intraútero que el niño debe conservar y significa que nació en condiciones óptimas. Pero en la medida que el pacientico está sujeto de disminución del aporte de oxígeno, hipoxia, asfixia perinatal, entonces seguramente el niño está flácido. Mire que tienen esta posición de abandono de los brazos, de las piernas, están semi-estiradas, el niño no tiene control de su cuerpo, entonces está suelto aquí prácticamente. Este de acá es un bebito, un prematurito, que a pesar de ser prematuro, miren que se lo ve brillante porque está impregnado del líquido amniótico claro, pero conserva el tono, la fuerza de sus extremidades semiflexionadas, lo cual significa que independiente de que haya sido prematuro, pues como que nació en buenas condiciones. Estos son los principios básicos de la reanimación y entonces miren, les estamos enseñando y lo van a revisar ustedes en diferentes áreas, qué es lo que tenemos que realizar en todas las etapas y qué debemos hacer. Debemos preguntarnos, ¿el niño necesita ayuda? ¿Necesita que lo soportemos? Entonces, claro que lo vamos a soportar. Y generalmente, desde el mismo momento que nace, nosotros recibimos al niño y empezamos a realizar las primeras maniobras de atención, ¿cierto? El secado exhaustivo que dijimos, bajo una lámpara de color radiante, donde previamente lo habíamos colocado en una posición que la cabeza esté de frente al reanimador principal, ¿sí? Y empezamos a correr el tiempo. En los primeros 30 segundos, nosotros somos capaces de colocarlo en la lámpara, de frotarlo, de secarlo. Estamos mirando el tono muscular, la respuesta vigorosa, si tiene un llanto fuerte, espontáneo, vigoroso. Miramos cómo es la mecánica respiratoria. Si el niño grita, si está gritando y está llorando, seguramente la mecánica respiratoria, el tórax, respira en forma adecuada, en forma armónica con el abdomen, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca seguramente está adecuada por encima de 100 latidos, entre 100 y 140 latidos por minuto, que es lo normal, completamente normal, y hasta 180 latidos, y en forma progresiva empieza a disminuir. Primeros 30 segundos. Aquí, al finalizar los primeros 30 segundos, como que hacemos el análisis, la revisión, ¿cierto? Porque inicialmente empezamos haciendo inspección general, cómo están las condiciones clínicas del paciente. En los últimos 10 segundos, dentro de esos primeros 30 segundos, pues como que estamos contabilizando la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y ahí inmediatamente, en los siguientes 30 segundos, nosotros que tenemos que estar pendientes, atentos con el oído, para escuchar si el niño hace ruidos, si jadea, si hace ruidos, esfuerzo para respirar, o si le aparecen signos como el aleteo nasal, o si le aparecen tirajes subcostales, o miramos cómo está la mecánica respiratoria. Si está muy deprimido, no quiere respirar, o si por el contrario empieza a respirar y está muy acelerado. Entonces también lo tenemos que vigilar esa parte. Y dependiendo de eso, entonces nosotros posicionamos la cabeza para que el niño logre una buena... posicionar la cabeza significa acostarlo en la camilla, en la cervocuna, colocando en ángulo recto que quede entre la nariz y la tráquea. Eso nos da una abertura de 90 grados y eso nos garantiza de que tenga una circulación normal del aire, del oxígeno, desde la nariz hasta la tráquea, hacia los pulmones, ¿sí? Si hay necesidad de asistirlo
con una forma, con un dispositivo de respiración, bien puede ser AMBU, que es lo habitual, que se encuentran disponibles en todas las unidades, en todos los sitios donde nacen niños, o si tienen un respirador en T, pues y que lo sepan utilizar, entonces va a ser la manera adecuada como le vamos a ofrecer un aporte extra de oxígeno para mirar si el paciente arranca o no arranca. Aquí se ha completado el primer minuto de oro. En un minuto nosotros tenemos que haber hecho toda esta serie de maniobras. Entonces, les hago la claridad. 20, 30 años atrás, pues existía el concepto que a todo recién nacido había que hacerle la puntuación de Apgar que les había enseñado antes, y de acuerdo a la escala de Apgar, pues como que se tomaba las conductas, si había que asistirlo o no asistirlo. Hoy en día la escala de Apgar está revaluada, ha pasado a un segundo plano. ¿Por qué razón? Porque hoy en día consideramos que esperar un minuto para dar inicio a la revisión, si tiene o no tiene un buen Apgar, sería perder un minuto valiosísimo en el cual se pueden hacer algunas maniobras que literalmente pueden salvar la vida de este paciente. Y son cosas básicas, fundamentales. Calor bajo lámpara radiante, posicionarlo, secarlo con unas mantas secas, limpiarle la boca de las secreciones que tenga en la boca, porque puede ser líquido amniótico, pueden ser salidas secreciones más espesas, puede ser líquido meconiado, teñido que se encuentra en la boca y que lo está ahogando, que lo está asfixiando y que lo tenemos que, con una gasa enrollada en el dedo o con un aspirador, con una perita de goma, liberarlo de esas secreciones para que pueda respirar. Hagan de cuenta de que los recién nacidos, algunos recién nacidos, dependiendo de las características de ese líquido amniótico meconiado, se puede convertir como si fuera un gargajo. Todos ustedes saben lo que es un gargajo y disculpen la grosería de comparación. Pero en muchas ocasiones la gente se ahoga con un gargajo. Bueno, eso les pasa a los recién nacidos también. Tienen tanta cantidad de secreciones de diferente naturaleza y más el líquido amniótico que está meconiado, teñido, que está acumulado como si se tratara de un gargajo que no lo puede expulsar y que le bloquea la entrada de aire a la vía aérea respiratoria, que hay necesidad de quitárselo, sacárselo para poder atenderlo, para poder ofrecer la asistencia ventilatoria con diferentes dispositivos que tenemos. Al finalizar ese primer minuto, entonces nosotros reevaluamos. Tenemos que volver a examinar al pacientico en forma rápida, ¿sí? Son exámenes visuales, es un triaje, un triángulo de aproximación que estamos realizando para mirar en qué condiciones está. Mejoró el color del niño, mejoró la frecuencia cardíaca, mejoró la posición de las extremidades, ya se defiende, ya llora, ya patalea, pues seguramente si hace esa recuperación rápida, pues vamos a descansar, vamos a respirar porque decimos que el niño está en un proceso de adaptación adecuado, ¿cierto? Por el contrario, si cuando lo empezamos a reevaluar en estos siguientes 30 segundos que vienen siendo, nos damos cuenta de que el niño persiste cianótico o moradito, de que persiste la posición de flacidez, de hipotonía, de que no hace el esfuerzo respiratorio, que el tórax, la rejilla costal no vemos que se movilicen en la posición, en la forma adecuada. Entonces tenemos que reasumir nuevamente, mirar qué es lo que está pasando, porque de pronto la cabeza está inclinada, de pronto está flexionado, tenemos que reposicionar la cabeza del bebé, tenemos que considerar si hay necesidad de controlar la vía aérea por 2 personas de pronto y decidir si necesitamos realizar solamente asistencia ventilatoria con AMBU o si hay AMBU y oxígeno a presión positiva, o si también hasta de pronto puede haber necesidad de realizar intubación orotraqueal. Si en estos 30 segundos siguientes, entre otras cosas, aquí ya lo tenemos que tener también haciéndole saturometría en paciente. Comprenderán ustedes que no es lo mismo la capacidad de saturación de los recién nacidos desde que nacen. Así estén en buenas condiciones, los recién nacidos a los 2 minutos apenas están saturando 60%. Y apenas alrededor de los 10 minutos es cuando los niños vamos a lograr una saturación del 90%. Eso inclusive en los recién nacidos sanos. Pero si nacen averiados, si nacen con dificultad para respirar por el motivo que sea, pues seguramente esta saturación va a estar más tardía, más lenta, y la recuperación va a ser más lenta y por consiguiente también es un factor que nos va a ayudar a resolver y a pensar inmediatamente de que a lo mejor necesita que continuemos con maniobras de reanimación.
bien sea y tenemos que vigilar tanto la frecuencia cardíaca como la capacidad de expansión de movimientos de la parrilla costal. Esos son los parámetros que tenemos que estar pendientes, porque si hay un buen movimiento de la parrilla costal y si la frecuencia cardíaca está por encima de 100 latidos por minuto, pues significará de que todos los pasos previos que hemos realizado están acordes, que son adecuados, que el niño se está recuperando. Y lo contrario, si a pesar de haber hecho todas las maniobras suficientes y necesarias y vemos que la parrilla costal no se moviliza y de que la frecuencia cardíaca persiste igual, o por el contrario, que se esté deteriorando, que esté disminuyendo la frecuencia cardíaca, que caiga por debajo de 80, por debajo de 60, pues significará que el paciente está severamente comprometido e indicará de que vamos a tener que intensificar nuestras maniobras de atención, ¿cierto? Si no hay frecuencia cardíaca detectable o está muy baja, por debajo de 60, hay necesidad de iniciar compresiones del tórax, ¿sí? Y se deben realizar 3 compresiones por cada respiración. Perfecto, por lo menos ya escuché de que hay una bebé que sí está atenta a lo que estoy hablando. Entonces tenemos que reevaluar la frecuencia cardíaca constantemente, cada 30 segundos, y si la frecuencia cardíaca no es detectable o si continúa bajando, pues probablemente significará que ya debemos tener un acceso venoso y seguramente va a significar de que tenemos la necesidad imperiosa de utilizar medicamentos, y en ese caso es la adrenalina para continuar con las maniobras de reanimación. Y por el contrario, si realizado estos pasos de asistencia, de despejar las secreciones, de reposicionar la cabeza del bebé, de asegurar una buena ventilación con oxígeno, con ambudo o reanimador en T, y que esté aportando un oxígeno adecuado, una cantidad suficiente adecuada de oxígeno, y mejoran tanto la frecuencia cardíaca, pues, como miraríamos de pronto la saturación, muy probablemente significaría de que estamos haciendo unas maniobras adecuadas y que el paciente lo vamos a sacar adelante. Entonces, existe la necesidad de evaluar la necesidad de reanimación. ¿Se hacen todos los recién nacidos? Entonces, son preguntas claves que las tenemos que contestar inmediatamente. Esto es una metodología que ustedes la van a ir descubriendo en la diferente literatura, y entonces tenemos que empezar de pronto con unos algoritmos de preguntar y contestar inmediatamente para saber y nos permite evaluar el grado de dificultad respiratoria. Si el embarazo es a término, si el niño respira o llora inmediatamente, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir observar, y de acuerdo a la condición del paciente nosotros vamos ofreciendo maniobras de rescate, de asistencia para favorecer su adaptación. ¿Sí? Observamos la respiración, si es entrecorteada, si está haciendo mecanismos de boqueo, miramos el tono muscular, y eso pues entonces si continúa en malas condiciones, pues eso nos ayuda a determinar que tenemos necesidad de hacer evaluación de respiración, de la frecuencia cardíaca, pues, tenemos que revisar si tiene líquido amniótico meconiado. ¿Cuántos segundos? Siempre tenemos que estar en función del tiempo. Ese minuto de oro es súper valioso y lo tenemos que estar trabajando los primeros 30 segundos, hacemos todas las maniobras de atención, reevaluamos y vamos ofreciendo maniobras cada vez más avanzadas con la intención de facilitar ese proceso de adaptación. La respiración entrecortada suele indicar un problema grave, requiere de la misma intervención que cuando no hay ningún esfuerzo respiratorio. Normalmente nosotros esperamos de que todos los niños tengan una respiración rápida, suficiente, que permita la expansión de la caja torácica, que le permita un intercambio gaseoso, que adquiera el cambio de coloración, que se vuelva pletórico, que esté rosadito, eso es lo adecuado. Pero si lo vemos que persiste cianótico, vemos que el tono muscular es inadecuado, que está hipotónico, flácido, y si la respiración le cuesta trabajo, pues seguramente vamos a tener que intensificar las maniobras de reanimación, ¿cierto? Los pasos iniciales, entonces, al momento de hacer la atención del recién nacido, entonces nosotros siempre tenemos que recordar estos pasos fundamentales, que son los pasos iniciales para la atención de los recién nacidos. Posicionar la cabeza del bebé de tal manera que las vías aéreas queden abiertas y despejadas.
colocando sencillamente la cabeza ligeramente echada un poco atrás, se considera en posición de olfateo. En algunas ocasiones hay necesidad de hacer un rollito o con una compresa o una bolsa de destrozo. En muchas ocasiones le colocamos debajo de los hombros, porque recuerden que la cabeza del bebé es un poco más grande, es más abultada que el diámetro del tórax. Entonces hay necesidad de colocar un rollito de una compresa o de pronto una bolsa de destrozo debajo de los hombros, con la intención de que el niño corrija la posición de la tráquea y que quede en ángulo recto en la relación entre la zona nasofaringea y la tráquea. Y eso para permitir la respiración que sea espontánea o que nos permita realizar una respiración asistida con los diferentes dispositivos que se tienen a la mano. Al mismo tiempo se va haciendo la evaluación de la circulación, ¿cierto? El estado cardiovascular. ¿Y cómo lo evaluamos en la parte cardiovascular? Pues contabilizando la frecuencia cardíaca, ¿sí? Mirando la coloración de la piel, mirando la temperatura, inclusive si el paciente empieza a autorregular la temperatura o no, y la saturometría que se utiliza hoy en día. Aquí está lo que les digo, cómo se coloca un rollito debajo de los hombros para corregir esta porción de la cabeza, porque generalmente la cabeza de los niños es ligeramente englobada hacia la porción posterior, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo colocan sobre la superficie plana, se van a dar cuenta de que la cabeza, esta porción de aquí abajo, no nos permitiría enderezar o lograr esta posición de ángulo recto que tiene que existir entre nasofaringe y tráquea. ¿Ok? Las compresas, donde se necesita el secado exhaustivo, ¿sí? En el cual se tiene que frotar gentilmente la espalda, el tronco, las extremidades, porque esos son de las primeras maniobras para estimular al recién nacido para que dé inicio al llanto, a los movimientos respiratorios y que nos indique que su proceso de adaptación es adecuado. Cuando hay necesidad de aspirar secreciones desde la nariz o de la boca, pues en algunas ocasiones se utilizan unas peritas de goma para aspirar estas secreciones, y en algunas ocasiones también si hay necesidad, aun cuando hoy en día están ligeramente contraindicadas el uso de sondas de aspiración, porque en muchas ocasiones en ese afán, en ese desespero de querer reanimar a un paciente y de aspirarle las secreciones, a veces podemos ser bruscos y en lugar de ayudar podemos perjudicar con la aspiración exhaustiva de las secreciones. Entonces depende del tipo de secreciones, solamente dependiendo de qué tan espesas son las secreciones, vamos a tener necesidad de hacer uso de los dispositivos. Y miren ustedes lo que hace aquí en esta gráfica, el reanimador. Podemos contabilizar la frecuencia cardíaca con un fonendoscopio o sencillamente palpando con 2 dedos, agarramos el muñón umbilical y nosotros podemos contabilizar la frecuencia cardíaca. En 6 segundos tienen que haber un promedio entre 12 y 14 latidos. Y ese valor lo multiplicamos por 10, lo cual se traduce en el valor de la frecuencia cardíaca. 12 latidos por 10, 120 latidos. Perfecto, ese pelado está en buenas condiciones, no tenemos complicaciones desde el punto de vista cardiovascular. El problema sería que de pronto en 6 segundos apenas están 6 latidos. Significaría 60 latidos por minuto, significaría bradicardia severa, significaría que el paciente está en malas condiciones y que tenemos que incrementar nuestras maniobras de reanimación. ¿Ok? Miren la posición, bueno, se repite aquí, en la cual el reanimador está localizado en la cabecera del paciente. O si quieren, la cabeza del bebé tiene que estar en dirección del reanimador. ¿Esto qué nos permite? Que visualmente nosotros estamos observando cómo la excursión de la caja torácica, cómo es el movimiento respiratorio, si lo hace simétrico, si lo hace armónico, si hay asimetrías en la caja torácica, todo eso nos está permitiendo la observación. Aparte de eso, con la mano izquierda le tenemos posicionado la cabeza, lo tenemos asegurado, y con la mano derecha ya tenemos el dispositivo que le estamos ofreciendo la cantidad de oxígeno necesario que le permita hacer una respiración adecuada. Lo podemos hacer desde la cabecera o en algunas ocasiones cuando ya se han tenido que intensificar las maniobras de reanimación, necesitamos la ayuda de una segunda persona, de una tercera o de una cuarta persona que ya puede estar ubicada desde la parte lateral de la atención del recién nacido, ¿sí? De tal manera que no interfiera con la persona principal, con el líder en los procesos de reanimación. Algo importante que se tiene que saber, que se tiene que conocer desde ahora, es de que siempre tienen que estar pendientes y exigir
de que en las salas de atención de partos, en la sala de cirugía, se tienen que contar con los dispositivos necesarios, las máscaras necesarias, tanto para recién nacidos a término como para los prematuros. Son unas mascaritas que tienen un fuelle, un círculo alrededor que es blando. Algunos conservan la forma triangular de la cara de los niños, que es más fácil, y las mascaritas se tienen que localizar desde la nariz hacia el mentón, de tal manera que nos permita que abarque completamente la cobertura tanto de nariz como de la boca, y que nos permita asegurar el aporte de oxígeno suficiente en forma adecuada. Miren esta gráfica, aquí nos están enseñando los defectos de posición que podemos tener al querer colocar al bebé. Esta sería la posición adecuada en la cual buscamos la formación del ángulo recto entre nasofaringe y tráquea, pero a veces, en el desespero que tenemos por reanimar, a veces podemos provocar una hiperextensión de la tráquea y entonces se nos dificulta posteriormente las maniobras para la reanimación. Si no le colocamos el rollito bajo los hombros, entonces mire que la cabeza queda muy declive, queda muy el mentón pegado al pecho, y eso también va a obstruir, va a dificultar el reconocimiento de la parte superior de la tráquea, y por consiguiente nos dificulta el acceso para la intubación orotraqueal. Recuerden que cada vez que estamos examinando la boca de todos los pacientes, sea neonato, sea pediátrico, sea adulto, recuerden la clasificación de Malampati. Ustedes la saben y la tienen que recordar toda la bendita vida para qué les sirve la clasificación de Malampati. ¿Ok? Así como también tenemos que saber qué tipo de mascaritas debemos disponer para reanimar a los bebés dependiendo la edad gestacional, dependiendo el tamaño de los bebés. También tenemos que conocer de que existen diferentes tubos orotraqueales de diferente calibre que los podemos utilizar, así como está señalado en esta gráfica, dependiendo del tamaño. Hay de 2,5 centímetros de diámetro interno, de 3 milímetros, de 3,5 milímetros, de 4 milímetros. ¿Y hasta dónde va a llegar? Pues generalmente se hace una reglita general de que se multiplica el número 6 por el peso del niño. Si el niño pesa 1 kilo, sumamos 6 más 1, y significaría que en promedio la profundidad, el nivel de profundidad del tubo orotraqueal va a estar entre 6,5 a 7 centímetros desde la punta del tubo orotraqueal hasta la arcada del mentón del bebé. Esa va a ser la introducción. Eso posteriormente lo mirarán ustedes en las diferentes clases y en la reanimación. Entonces, este es el algoritmo que se utiliza en la actualidad. Es un algoritmo que nos está hablando desde el mismo momento del nacimiento, ¿sí? Como para concluir, esto es un resumen que le pusimos color a estos diagramas. Son unos flujogramas de atención que nos recuerdan que al momento de nacer, a partir del momento de que nace el bebé, tenemos 30 segundos iniciales en los cuales tenemos que tenemos que conocer previamente la edad gestacional del niño, ¿cierto? Espérenme un segundo, necesito ampliar un poquito. Saber acerca de la edad gestacional del recién nacido, tener conocimiento si viene meconiado o no, si el niño respira o llora, si tiene buen tono muscular. Si todo está normal, entonces nosotros hacemos los cuidados de rutina, que son proporcionar calor, limpiar la vía aérea de secreciones si es que es necesario, secar exhaustivamente y evaluamos el calor. Si el paciente tiene alguna alteración en este nivel dentro de sus primeros 30 segundos, entonces seguramente, aparte de suministrar calor, posicionar en la posición de olfateo, limpiar la vía aérea, si es necesario secar y estimular, seguramente pues vamos a tener que hacer otras medidas de atención. Si el paciente viene meconiado y flácido, pues antes de iniciar la reanimación, antes de hacer el corte del cordón umbilical, seguramente no se requiere que estemos haciendo la simulación intensa, exhaustiva, sino que a lo mejor muy probablemente tendríamos que empezar a revisar la respiración, si está haciendo una respiración espontánea, sin esfuerzo, y si la frecuencia cardíaca es mayor de 100 latidos, si es mayor de 100 latidos por minuto, y también miramos el color. Si el color es rosado, vaya y venga, el paciente está bien, siempre y cuando la frecuencia cardíaca esté por encima de 100. Pero si el paciente está cianótico, si está bradicárdico, pues significaría de que está en malas condiciones, y seguramente miren que ya vamos por los segundos 30 segundos, entonces que nos vamos a tener que hacer los aportes de oxígeno
a través de los diferentes dispositivos disponibles, y seguramente cuando llegamos al final del primer minuto y si el paciente persiste en malas condiciones, cianótico, bradicárdico, hipotónico, flácido, pues seguramente vamos a tener que ofrecer o avanzar en los pasos de la reanimación a través de ventilación mecánica a presión positiva, con bolsa y con máscara, con un reanimador en T, para poder mejorar las condiciones del paciente. Este es un flujo dinámico de activación, de atención, ¿sí? Y hasta que el pacientico esté mejor. Todo lo que esté en color rojo significa necesidad de que nosotros vamos a tener que estar actuando constantemente, analizando, tomando determinaciones y acciones respectivamente. Y las zonas que están de color amarillo significa que nosotros siempre estamos evaluando, ¿ok? Y obviamente en el color verde, si el paciente muestra mejoría, pues sencillamente de pronto quedamos con las medidas básicas de asistencia, de atención y pare de contar. Pero si el paciente se mantiene en malas condiciones, entonces continuamos con las diferentes maniobras de reanimación. Ok, acá en la derecha es la misma diapositiva, esta es la que está actualizada sobre el algoritmo para la atención de los recién nacidos. Ok, entonces, cosas importantes, fundamentales en el momento de la atención del recién nacido es determinar quién va a necesitar reanimación neonatal. Y si el niño va a necesitar reanimación neonatal, tenemos que conocer el ABC de la reanimación. Hoy en día también se han hecho algunos cambios, algunas modificaciones, si es A, B o C, o cuál es el orden adecuado de los pasos de reanimación. Lo importante es saber de que cada vez que estamos en una sala de partos, en un quirófano, atendiendo a un recién nacido, es indispensable conocer, saber qué es un recién nacido normal, mirar cómo es la mecánica respiratoria, estar enterado si el paciente venía con factores de riesgo, mirar que nace y si tiene un llanto fuerte, vigoroso, que nos está diciendo de que tiene espontaneidad respiratoria, de que ha tenido un aporte de oxígeno adecuado, entonces nos da tranquilidad. Pero las partes importantes en toda reanimación es a estar vigilando el aporte de oxígeno, de aire, mirar la respiración, ¿sí? Que esta respiración es la que nos va a decir si es una respiración espontánea o si va a necesitar asistencia, ayuda, ¿cierto? Y mirar el color de la piel, la frecuencia cardíaca, porque de eso va a depender de que nosotros continuemos con las maniobras de reanimación. No se olviden de que cada vez que estamos en atención de los recién nacidos, siempre tenemos que tener todas las medidas de asepsia y antisepsia, lavado de manos con agua y jabón antes y después de reanimar al recién nacido, y ante todo tenemos que procurar evitar la hipotermia en los recién nacidos porque eso nos puede complicar la vida del niño, la calidad de vida, el pronóstico de vida de estos bebés. ¿Sí? Bueno, me parece que por ahí como que ya me salgo de la presentación. Ah, hola. Me pueden empezar a hacer preguntas y de pronto si tienen preguntas ustedes. Creo que hasta ahí ha llegado mi presentación por ahora. ¿He sido claro? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Preguntas? Sí, doctor. Sí, doctor. Como les digo, les estoy haciendo un resumen de todas las cosas que tienen que saber de atención del recién nacido y algo de reanimación que lo he mencionado. No les he dado clase de reanimación, simplemente les he mencionado de que muy probablemente entre el 10% de todos los recién nacidos van a necesitar la atención especializada, algunas maniobras especiales de atención. Y apenas el 1% de los recién nacidos nacen severamente complicados y seguramente pues van a necesitar las maniobras de reanimación al 100%. Yo les he dado apenas el 10% de lo que tienen que saber. Ustedes tienen la obligación de revisar la literatura y aprender todo lo que esté al alcance de ustedes. Está congelado todavía. ¿Cómo? ¿Me preguntaban? No era conmigo que estaban hablando. No, doctor, yo creo que se prendió un micrófono. Me parece. Bueno, entonces, la literatura, pues, van a encontrar en el libro de NALS
de atención del recién nacido, van a encontrar en los libros de neonatología, en la pediatría de Nelson, en la pediatría de Manuel Cruz, ahí están todos los pasos descritos y actualizados. Si en internet pues existen muchos sitios donde ustedes pueden buscar. Recuerden que cada vez que busquen información tienen que hacer unas maniobras de salvar y asegurarse de que sea bibliografía científica, verdadera, porque ustedes saben que el 90% de lo que publican es basura, por gente que cree ser médica y no lo son. Entonces tienen que estar seguros. Primero, meterse en las bases científicas de la universidad. Segundo, si lo están haciendo a través del doctor Google, pues busquen siempre, procuren colocar al final del tema que van a buscar la solución PDF. Esas son como las herramientas que les aseguran de que van a estar enfrente de literatura realmente científica y de interés. Y no crean, a veces se filtran una cantidad de artículos por personal que de pronto no... sí tiene capacidad, pero a lo mejor no son totalmente reconocidos o no tienen el conocimiento al 100% sobre los diferentes temas, por lo cual tienen que ser muy cuidadosos de lo que ustedes lean. ¿Ok? ¿Algo más me quieren preguntar, por favor? No, doctor, todo claro. Vi que alcanzaron... Sí. Vi que alcanzaron a entrar como cerca de 68 alumnos, nada más. El poco de vagos que hay de por medio. Eso me preocupa, me asusta más. Me parece que vamos a tener que reanimarlos, pero la verdad que yo no los pienso reanimar. Si son vagos así, al contrario, vamos a favorecer que se ahoguen. ¿Ok? Listo, chicos, me despido entonces. Bueno, doctor. Listo, doctor. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Igualmente ustedes. Hasta luego.